Además, lo que existe está súper limitado. Además está limitado en cuestión de que hay ciertas responsabilidades como qué pasa con las inundaciones provocadas por alguna urbanización o por alguna cosa y quién se hace responsable. Hay varias cositas, la coordinación entre municipio, federación y estado tampoco está asumida. Entonces, pues hay un gran vacío, ¿no? Esa es como la primera idea que me gustaría dejar, que hace que sí, efectivamente, en Querétaro sea importante contar con un marco regulatorio que nos ponga al día de los desafíos de nuestro tiempo, de los paradigmas de nuestro tiempo y de lo que se requiere para ordenar, ¿no? Para poder regenerar este espacio, este territorio y poder ser autosuficientes y hacerle frente a la crisis de agua, ¿no? La segunda idea es esta crisis de agua. Querétaro tiene un estado crítico y ya volteamos para todos lados y ya es una evidencia, ¿no? Cada vez hay más cortes, tandeos, el cambio climático lo sentimos en nuestros cuerpos en esta temporada, nos secamos y nos inundamos, igual que la Ciudad de México, ¿no? Que según se está quedando sin agua, pero se inunda, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ya estamos viendo aquí muchos síntomas. Los conflictos por agua en Querétaro van en orden, van ascendiendo en la última década. Nosotros hemos documentado, y eso que no hemos documentado todos, por lo menos 13 en los últimos 5 años, ¿no? que emergieron, 13 conflictos por agua. Y solo estoy hablando de zona metropolitana y periferias, o sea, realmente ya no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos un estado crítico y si nos vamos a las cifras, Querétaro desde 2008 hacia acá ha aparecido en los rankings de estados con mayor sequía, con mayor estrés hídrico, mayor vulnerabilidad hidrológica, ¿no? Lo dice el IMTA, lo dicen ranqueos internacionales. Estamos pues, en un estado crítico, pero es importante saber que esta crisis está provocada, ¿no? Dentro de esta idea de crisis por el modelo de manejo. Con Querétaro somos muy injustos e injustas cuando le decimos que por ser semidesierto no aguanta y como que por eso está en estado de crisis. Querétaro, no hay que olvidar que sostuvo uno de los imperios de la industria textil en el virreinato, luego fue un bastión agrícola durante muchos años y tuvo baños termales y tuvo un montón de cosas. De hecho, cuando la ciudad por algún motivo se quedaba sin desabasto, cuando sitiaron la ciudad y cortaron las redes de agua potable, la gente no tenía problema porque cuentan todavía 2 o 3 generaciones atrás que metían del tamaño 30 centímetros de una regla en la tierra y brotaba agua. Cierto. Estaba lleno de manantiales, o sea, Querétaro es una ciudad súper noble y súper resiliente en términos de agua, bueno, un estado más bien, y me parece que esta narrativa de que es semidesierto y por eso está en crisis, no solamente es injusta, sino que también no nos permite. Y está provocada por un modelo de manejo que ¿no? Le ponemos. Esta es una ciudad que ha crecido en la y 17 veces en urbanización. Esta es una ciudad desordenada. Sobreurbanizada. Y de manera desordenada también porque ya vino ONU Habitat hace 2 años a hacer un diagnóstico, bueno, hace 4 vino a hacer un diagnóstico con el Implan, pero hace 4 más, ¿no? Pero también vino en unos foros de actualización del Código Urbano que se hicieron, creo que fue 2019, se hicieron unos foros muy grandes, ya después el Código Urbano se quedó en oscurito y ya los foros quién sabe dónde quedaron, pero se hicieron foros y a cierre de los foros vino la representante de ONU Habitat en México y dijo
esta ciudad creció de manera dispersa y no compacta como debería. Hizo todo un análisis en una ponencia chiquitita que dio de cómo justamente esta ciudad, al haberse urbanizado de esa manera expansiva y desordenada, pues está generando muchos problemas que impactan también en este ciclo del agua. Entonces hay que pensar que, segunda idea, estamos en crisis. El Querétaro tiene una crisis del agua que ya se ha reconocido por las instituciones y se tiene que, ya es una realidad y es provocada. Y esto me lleva a la tercera idea, estoy poniendo el contexto. La tercera idea es uno de los eslabones clave, no es el único, pero es clave para entender esta crisis, es el modelo privado de manejo del agua, por lo menos que se ha estado dando en la ciudad. Porque muchas veces en otros contextos en donde se ha dado este modelo de manejo privado del agua, estoy hablando del servicio de agua, se han detectado diversos problemas. Pero en Querétaro en particular, este modelo ha permitido la expansión urbana, porque a diferencia de otros lugares donde llega una transnacional como en Puebla, llega una transnacional y abastece todo un municipio, o todo un estado, toda una entidad, aquí lo que ha pasado es que en los 90s pequeños fraccionamientos, ¿no? Lugares residenciales, tuvieron estos permisos para autoabastecerse. Algunos le agarraron el modo y vieron que no solo se autoabastecían, sino que podían seguir desarrollando y abastecerse. Y después se convirtió como en un modelito a seguir, que además se institucionalizó. En 2018 la Comisión Estatal de Aguas creó una división de concesiones, ¿no? Reestructuró internamente su organigrama y entonces lo institucionaliza. Y esto en Querétaro opera de una manera sui generis o muy particular, diferente a otros lugares del mundo y del país, porque aquí son microcélulas que dependen y tienen un conflicto de interés con desarrolladoras urbanas. Cada una puedes rastrear, nosotros hicimos un informe especial que está en nuestras redes sociales que se llama Acaparamiento de lo Público, Mercantilización de lo Común. Y ese trae todo el modus operandi, pero básicamente sintetizándolo, lo que hacen es hay un lugar que quiero urbanizar, no importa si no está en en el ordenamiento territorial, si no se podía urbanizar ahí, si hay zona natural protegida o zona de valor ecológico o no hay infraestructura pública que llegue allá porque la ciudad no está diseñada para llegar para allá, porque yo puedo conseguir un pozo, pedírselo a un agricultor o sacarlo de algún lugar, perforarlo clandestinamente, o sea, puedo hacer mi pozo y entonces voy a abastecer y entonces voy a urbanizar. O sea, uno de los problemas centrales a nivel ecológico, a nivel de seguridad, a nivel de muchos impactos derivados que tiene Querétaro es la urbanización excesiva. Y la privatización es un pilar para la urbanización. Entonces, estamos hablando de que aquí, en esta crisis provocada, esta variable es central. De hecho, nosotros hicimos un mapa, que después si quieren les compartimos, como un esquemita donde se ve todo el flujo, como qué pasa con el agua en la ciudad, y la privatización está en el centro, porque impacta tanto el suelo que se impermeabiliza, el territorio que se altera, pero también el agua residual, pero también, ¿no? Porque no se hacen cargo del agua residual muchas veces. Es muy conveniente, lucrativo y todo, abastecer y tomar el agua del pozo y dárselo a las comunidades, pero el mismo Código Urbano actualmente ya dice que debe haber plantas de tratamiento y la mayoría de esos fraccionamientos que están en ese contexto no tienen planta o tienen plantas que funcionan muy parcialmente con el rango de 10% o menos. Entonces, o sea, es un problema particular que se liga a todos los aspectos del ciclo del agua, el manejo privado, y es un problema que ya se le salió de las manos al entorno local. En este contexto, de estas tres variables, es que estamos hablando de que hoy en día tenemos dos iniciativas de ley de aguas que, lejos de tomar lo que debería tomar una ley de aguas, que es todo lo que ya mencionamos, lo que hacen es medio decir que van por el derecho humano al agua, hablar de que son leyes de aguas y centrar todo su cuerpo en decir qué va a pasar con este servicio público que va a estar pasando a manos de particulares, a regular a los concesionarios, ¿no? Entonces, estas no son las primeras iniciativas que se hacen en ese sentido. Tenemos muchos precedentes. Hubo una en 2016 que no salió del Ejecutivo, pero que sí se hizo. Hubo dos que se presentaron en 2008, igual una PRI y una PAN.
Hubo una que se trabajó en la Comisión de Medio Ambiente de la legislatura en 2017, tuvo participación ciudadana, sociedad civil dijo no privatización, se había quitado la privatización y cuando se votó de pronto apareció mágicamente el artículo 70 y tantos de privatización, la sociedad se movió y la bajaron, ¿no? Entonces ha habido reiteradamente un intento de formalizar esto. Como no ha pasado la ley, lo que ha pasado es que sin ley, como la ausencia de ley te da marco de discrecionalidad y marco de hacer lo que quieras, lo que ha pasado es que esa idea que ya estaba en esas iniciativas desde por lo menos 2006 se ha llevado a la práctica. Es el modelito de facto. Y eso, el problema que tiene es que pues es un desastre jurídico, una vacío de responsabilidades y una injusticia total, porque cuando tienes comunidades como La Pradera y otras que han salido, nadie les da razón, ¿no? Porque no está regulado y está la anarquía y cada quien hace lo que le venga en gana. Bueno, entonces aquí hay varios escenarios posibles, ¿no? Lo más conveniente que no regular, que no regular es una regulación a modo, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ese es el peor escenario. Que pasen las iniciativas tal como están es el peor escenario porque blindan y normalizan y formalizan un modelo que ha venido llevándose a cabo en lo informal. Y aunque se ha venido llevando a cabo en lo informal, es más fácil tumbarlo así porque no tiene sustento jurídico. Claro. Porque si hubiera suficiente presión social, denuncias y demás, las concesiones se pueden revocar, porque varias de ellas están transfiriendo aguas que no deben transferir, se están usando para usos indebidos, o sea, muchas normativas se transgredieron para dar esas concesiones y se dieron aunque hagan un reglamento municipal de concesiones, no se sostiene. El reglamento nunca va a basar sobre leyes, entonces, que sí se están violentando. Las jerarquías de las leyes, entonces se pueden tumbar. Pero si tú haces una ley estatal que lo legitima, que lo legaliza, que lo formaliza, ya blindaste, ¿no? Ese es el peor escenario, es que pasen las leyes como están. Ahora, si no pasan, hay que estar muy conscientes como sociedad de que se va a seguir la práctica. Y de hecho es muy grave porque hay lugares en Corregidora y en otros municipios que ya hemos detectado donde, ojo, la tierra todavía es agrícola, todavía no hay asentamientos humanos, todavía no hay desarrollos urbanos, pero ya se dieron preconcesiones. Ya hay documentos en Gaceta Municipal que dicen que hay un permiso para dar a los particulares, ¿no? Y si quieren se los pasamos, ahí están en nuestro informe y ahí los tenemos. Entonces, el problema es que esta expansión urbana ya está proyectada, o sea, esto ya es un proyecto que alguien visionó. No voy a decirles quién, pero alguien, ¿no? No tengo bola mágica, pero que es muy claro, porque siempre dices que Querétaro no está planeado, no, Querétaro está planeado. Lo que pasa es que esa planeación no es una planeación ciudadana. Planeado como negocio, pero no para un desarrollo sano de la ciudad. Eso ya está proyectado y entonces aquí en la encrucijada es que sin ley eso se va a seguir otorgando y tratando de brindar, ¿no? Y pues la opción virtuosa o lo esperanzador aquí sería que la sociedad realmente consciente, y a lo mejor esta coyuntura sirve para eso, de en dónde estamos parados, sí impulse que haya una regulación con las características con las que se necesita una regulación en nuestro estado, porque eso sí que hace falta, ¿no? Entonces, pues un poco lo que está en juego con estas leyes, pues realmente es la viabilidad hídrica de la ciudad, ¿no? ¿Para dónde va la proyección? La proyección, lamento informarles, es que la ciudad siga creciendo, ¿no? La proyección, ya lo mostraron estas iniciativas, es que el agua se administre por particulares y de hecho hay un desmantelamiento que ha sido, pues hay indicios de intencional del organismo público operador que hace no muchos años decía soy fuerte financiero, soy capaz, tengo todo, y de pronto empezó a decir ya no, hasta declararse como en quiebra. En quiebra casi.
Y eso hay que tener mucho cuidado, no está pública desafortunadamente la información para evaluar el desempeño del organismo inferior, cosa que por ley de transparencia debería estar disponible a la ciudadanía, y también por derecho humano al agua y por Escazú y por miles de marcos normativos, pero es delicado porque este desmantelamiento pareciera ser intencional. Y además es una consecuencia de dar el servicio a los particulares. Para poder justificar las concesiones. En 2020, Leo Heller, el entonces relator de Naciones Unidas por el Derecho al Agua, detectó que en el mundo, estudió más de 15 países, donde se había dado este modelo de privatización de los servicios, se había debilitado progresivamente al Estado, ¿no? Y entonces empieza a haber desequilibrios de poder. Y bueno, aquí justamente lo que les comentaba es que, ya se me fui por otro lado en la idea, pero bueno, regreso. A ver, déjenme, que me fui con las ideas para allá. Mientras te comento que nos están preguntando, sí. nos están preguntando por el documento de ONU Habitat, ¿dónde lo pueden encontrar? Ok. Hay un documento que se llama Q500, que se hizo por el Instituto Municipal de Planeación y Plan. Ya no me acuerdo de qué año, es 2017, 2015, no sé, o sea, ya tiene varios años. Ese tiene muy buena información, sobre todo sobre el tema de que no es un tema poblacional lo que está afectando ecológica e hídricamente a Querétaro, sino un tema de urbanización. Ahí vienen datos duros bien padres. Y la conferencia que yo refiero, esa sí no quedó documentada, eso fue en la Secretaría de Obras Públicas, en el centro, y en realidad vino a dar al cierre de los foros, y pues creo que como no se grababa ahí todavía, no quedó grabado. Pues, ¿sí está grabado? Ah, miren. Mira, no está, perdón. Adelante. No está grabado, pero sí está un documento en ONU Habitat. Le buscas Querétaro, o sea, entras a internet, buscas ONU Habitat, entras a Querétaro y allí está el diagnóstico. Incluso también está con el programa de Ciudad de Diseño, de que Querétaro entró como ciudad de diseño al programa de Habitat. Entonces allí también se puede conseguir información y bueno, en la punta del dedo tenemos la biblioteca más grande del mundo y hay que sacarle provecho. Y también sirve que la página que tienen ustedes del museo bajo tierra es maravillosa y también tiene muchísima información. Entonces, recordar que tenemos el poder en la punta del dedo. Gracias. En la historia de la humanidad somos las personas con más somos la primera mayor acceso a la cultura, información, y estamos más. Y en la punta de la parte, no tienes que correr. Bueno, pues justo nada más, a lo mejor, para ir cerrando estas ideas y empezar con las preguntas que me gustaría escuchar, ¿cuáles otras hay? También comentar, de nuevo, ahorita estoy haciendo una mega síntesis porque nosotros hicimos alrededor de 8 años de investigación colaborativa y varias de esa investigación está en el documental Los Feudales del Agua y en el informe especial que hicimos. Léanlo, tiene 30 y tantas páginas, está súper, lo ciudadanizamos, está digerible, tiene gráficos, o sea, realmente es una herramienta muy, muy padre. Y hay también otro problema que hemos visto acá, porque siempre se dice como es que la privatización es un tema ideológico y es una guerra de discursos. Y no. En Querétaro es un tema muy concreto. Ahí donde se ha concesionado el servicio a los particulares, en esos lugares lo que estamos viendo es, me interesa abastecer este territorio porque aquí voy a desarrollar mi polo con comercios, con viviendas, entonces concesióname esta área que le dicen el polígono, ¿no? Sí. Y entonces ahí yo tengo mi imperio, doy mis servicios, etcétera, y afuera hay comunidades, y nosotros lo tenemos mapeado, tenemos un mapa que se llama Monopolios del Agua y en el museo, y ahí está, y alrededor están las comunidades sin acceso al agua, ¿no? Entonces, y no me hago cargo del agua residual, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá en Querétaro, con esta modalidad de privatización, es que está muy ligada a un sector y a un interés en esta ciudad
hay quien ha dicho es que no es privatización, le llamemos como le, o sea, eso es necear porque ya las instituciones lo dicen y hasta si te vas al diccionario ahí está. Pero, le llames como le llames, hay un conflicto fuerte de interés, porque aquí la concesión está provocando estas problemáticas, ¿no? Y acá las preguntas que tendríamos que estarnos haciendo como sociedad es, si ha puesto en un lugar tan vulnerable y de tanta injusticia hídrica Querétaro, ¿por qué querríamos normalizarlo? ¿No? Segundo, si es un modelo que además en el mundo nos está demostrando, van más de 200 ciudades que están desprivatizando sus servicios y están volviendo a la rectoría del Estado. En muchos con estallido social, en otros de maneras más pacíficas, por todos los países de Francia, ¿no? Pero en España han sido luchas también duras, aunque sea Europa. Entonces, si la tendencia está siendo hacia el otro lado, porque no ha funcionado, ¿por qué queremos ir para allá? O sea, esa también sería otra pregunta que nos tendríamos que estar haciendo. Y los otros dilemas muy, muy fuertes que hay es en un estado como el mexicano, que no tiene Estado de Derecho, que tiene poca transparencia, que tiene, ¿no?, mucho abuso del Estado y demás. Digo, mucho, no, abuso del Estado, mucha corrupción, ¿no? Lo que también ha pasado acá en México con las operadoras privadas es que, pongo el caso de La Pradera, voy a buscar información, sea me la da, ¿no?, porque es autoridad, y la privada no me la quiere dar porque es empresa privada. Ojo, ojo, porque eso es súper falaz y jurídicamente se cae, porque está llevando un servicio que de origen es público, bajo una figura que se llama subrogación, y por ley general de transparencia tiene, es un sujeto obligado también. Pero ese tipo de cosas se vuelven mucho más complejas. La opacidad, la rendición de cuentas, la vigilancia social, etcétera, se vuelven mucho más complicadas cuando entran los privados, cuanto más en un contexto como el nuestro, ¿no? Entonces, teóricamente, que entren las privadas tal vez podría tener algunas suposiciones en favor, pero en un contexto como el nuestro, y sobre todo en Querétaro, que ya se ha dado y que ya hemos podido ver qué sucede cuando se ha dado y demás, definitivamente no es opción. Claro. Y sobre todo que te recordemos dos concesiones que nos están afectando muchísimo a los queretanos. Una es el servicio de limpia, que se le concesionó a particulares, y después de ser un ejemplo a nivel nacional, y yo creo que hasta internacional, de una ciudad limpia donde se procesaban correctamente, se mantenía la ciudad limpia, hemos caído, yo no sé en qué lugar estamos en limpieza, pero sales a la calle y observas a basura, cosa que no ocurría antes de la concesión del servicio de limpia. Y el otro es la concesión del servicio de transporte público, que es carísimo, es inoperante, es ineficaz, es mediocre y nos tiene en jaque a todos las personas que vivimos en la ciudad, usemos el transporte público o no. Entonces, esos son dos ejemplos muy claros de que las concesiones no funcionan, porque tampoco es que la iniciativa privada sea la solución para todo, no quieras creer. Tampoco no queremos que se nos catalogue como comunistas, porque después vienen las personas de que es que estás en contra del negocio. No, no estamos en contra de que se hagan negocios, sino la forma en que se hacen los negocios. Y sobre todo el agua, que es básica para el sostén de la vida. Es un derecho humano que no tiene que estar en manos del Estado, forzosamente. Ahora, aquí, cuando dices eso, me traes a la mente otras dos cosas muy importantes, que es otros servicios de pronto caen, que tienen relación con ciertos derechos, incluso caen en manos de particulares, por ejemplo, los hospitales privados o las escuelas privadas, ¿no?, vinculados con derechos a la salud y a la educación. Sin embargo, si te das cuenta, la seguridad pública, ¿no?, por lo delicado de lo que tutela, no se delega, no se concesiona. Y el agua pasa más o menos lo mismo, porque es un bien de tal vitalidad, ¿no?, que articula el ecosistema, el sostén, y está ligado a un derecho tan básico que es un dilema muy fuerte el si se puede o no delegar. De hecho, por eso es que los relatores de derechos humanos no han quitado el dedo del renglón de si hay o no un conflicto de fondo en que estos servicios se privaticen porque están ligados a derechos. Y la otra es, si tú tienes al Estado o a un solo ente
velando por toda la cuestión hídrica, que no se limita al abastecimiento, tiene que ver con conservación, tiene que ver con restauración, tiene que ver con cambio climático, o sea, con muchas cosas, puedes, o sea, eso es como un dilema más administrativo, ¿no? Pero puedes de alguna manera ver la relación y el control, ¿no? Entre esos elementos, pero si tú tienes aquí celulitas con intereses particulares y ahorita van 22 detectadas, si abres la puerta al rato van a ser 40, ¿no? O sea, ¿cuántas celulitas vas a tener pensando ellas solamente desde una lógica de abastecimiento público y no desde una lógica territorial y de cuenca y de todo lo que implica el manejo del agua? Porque esa es una cosa bien delicada. Ellos dicen, es que los legisladores dijeron, es que sí, ya nos tundieron en redes y la ciudadanía nos dio sus análisis impecables y entonces pues no es una ley de aguas. O sea, trasfondo dicen, lo que queríamos no era regular el agua, lo que queríamos era regular las concesiones. Entonces ceden la ley de agua y ahí justo es eso. Entonces ellos están desvinculando la gestión integral del agua de la concesión. Imagínate ahora si se la dan a otros 20 operadores que tienen esa lógica de esto no es la legislación del agua, esto es solo la concesión. ¿A dónde nos va a llevar ese rompecabezas? Perdón. Quiero hacer una pregunta. En todo este marco jurídico, yo siempre he dicho que el agua se tendrá que municipalizar. ¿Tú crees que sea lo correcto? Que la opción, como lo dice la Constitución, que el agua se municipalice y no exista un solo ente como la CEA que regula todo, casi todo el estado, porque creo que San Juan del Río se está municipalizando. Entonces, te lo comento así, que si ya en el marco jurídico y tú con la investigación que haces, porque para mí, yo que me siento una víctima de todas esas privatizaciones del agua, pienso que no me conviene. Siempre he pensado que el agua se debería de municipalizar. Mira, social y jurídicamente es muy posible, políticamente hay un problema, bueno, un problema, sino tendría que haber una ciudadanía súper fuerte y comprometida. ¿Por qué? Porque remunicipalizar cuando a los municipios no les has dado esas capacidades de gestión, técnicas y demás, cuando los municipios son unas corruptelas de cajas chicas de muchas cosas, ¿no? Pero ahorita las expresiones... Realmente la CEA tiene un área que ha generado una argumentación súper convincente de por qué no remunicipalizar. No es que no la puedas rebatir, pero sí requiere una realidad como muy particular, porque si no a las primeras te van a decir, ay, por el municipio no pudo, ¿no? No tiene ni capacidad, ni de gestión, o sea, el modelo municipal era el previo, y de hecho en Virreinato y México Independiente y todo era el ayuntamiento del municipio, ¿no? Y en otros lugares del mundo, que por cierto próximamente vamos a tener un conversatorio desde Bajo Tierra con personas que han estado en las remunicipalizaciones de España, de Estados Unidos, de Francia, que nos van a platicar un poco de eso, pues vamos a ver que depende mucho de las condiciones de contexto. Entonces, no es imposible, jurídicamente es completamente viable, la atribución la tiene el municipio, administrativamente también, y de hecho tiene mucha lógica que sea la unidad territorial más cercana a las personas. El problema, de nuevo, es que también una ventaja o un beneficio de que sea el órgano estatal, aunque no lo han tomado de esa manera porque ni siquiera gestionan pensando en la cuenca, pero una ventaja podría ser que eso sí puede ser una administración más territorial, porque luego los municipios, como se pelean, ustedes ven el río Querétaro, párense en la delimitación ahí en la cañada, de donde empieza el Marqués y empieza Querétaro, y ven un lado y es un río, y ven, de verdad párense en esa avenida, y se asoman y parece que están en dos lugares diferentes, o sea, el río es completamente distinto. Entonces, también como las inercias municipales que no nos ayudan mucho, de pronto podría también ahí haber sus propios dilemas, pero como tú dices, ¿no? Son unas por otras, o sea, también está fallando un poco. Si se tomara virtuosamente el órgano estatal, podría funcionar, pero pues... Las condiciones creo que no son las adecuadas ahorita, ¿no? No son, bueno... Y ciudadanas, como tú dices, ¿quién va a defender? Hoy en un grupo decían, tenemos que defender el agua porque están por privatizarla. No, ya en Querétaro ya está privatizada desde hace años. O sea,
Y creo que los más afectados es un problema social. Y los más afectados somos los ciudadanos. Entonces, todos esos huequitos de los que tú estuviste hablando vienen desde el código urbano y son los que quieren llenar, son los que quieren rellenar, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso yo acudí a Fiscalía, yo acudí a Derechos Humanos y ambos dictaminaron que no había ni despojo por la concesión, no había despojo y que no había ninguna violación a ningún derecho humano. Y lo que hacen estas privatizadoras es que a final de cuentas la SEA sigue operando, ellos ponen toda la infraestructura y quien la administra son estas privatizadoras. Entonces, o tienen la capacidad o no la tiene la SEA. Porque entonces, ¿de qué me sirve que tú, SEA, pongas toda la infraestructura y después lo concesiones para que alguien lo administre? O sea, ahí como que es donde tú dices, ¿no? Que no hay esa claridad y no está al alcance de todos para saber realmente que diga de repente ya no puedo, cuando sigues poniendo el material y cuando sigues poniendo toda la infraestructura y cuando tú misma pones los macromedidores. O sea, uno de los dilemas más fuertes es todas el de tus responsabilidades y sin ningún derecho. Ajá, SEA sigue teniendo todas esas responsabilidades y sigue siendo... No, las responsabilidades se las dan a las personas. Ajá. Tú pagas tú esto, sí. pero no tienes derechos. No, así no tienes ningún derecho. Sí, porque justo uno de los problemas más fuertes es el de la justicia hídrica. O sea, cuando los de la pradera van con Profeco les dice, pues es que es un servicio público, van con Defensoría de Derechos Humanos y ahí les dicen que es un contrato entre particulares y entonces ellos se quedan en el limbo, ¿no? Claro, o sea, porque la mala práctica es el limbo. Porque eso viene desde el código urbano. Pero con muchos huecos, ¿no? Por eso encuentran a esas personas a hacer esas malas prácticas. Y es lo que quieren ahorita ya, quitar esos huecos y realmente definirlos. Y además ahí se aprovechan mucho de que hay este nivel de desconocimiento en la sociedad, pero ya de por sí concesión, o sea, abrir la puerta formal a que los servicios públicos de agua y drenaje estén concesionados ya es algo fuerte. Pero además, si ustedes revisan las iniciativas, híjole, están de miedo. O sea, en una de ellas, en Alpan, me parece, el papel de la SEA es, tú ya no eres el único que abastece, ¿no? Formalmente, sigues existiendo, pero además a veces puedes ser organismo operador, ¿no? Pero a veces se lo delegas a otros, pero además entre tus facultades, no me acuerdo qué artículo es, pero tiene todas las fracciones, entre tus facultades están asesorar a los operadores privados, asistir a los operadores privados, facilitarles a los operados, pero además también los tienes que fiscalizar, pues y parte, ¿no? O sea, los tienes que vigilar y les puedes, o sea, jurídicamente hablando de responsabilidades, es un... Se va a seguir haciendo el trabajo que otros van a cobrar. Sí, eso vaticina una serie de problemáticas que no les quiero contar, pero así, o sea, incluso el cómo está diseñado, yo no sé quién asesoró, si tuvieron el cuidado, pero está bastante grave, o sea, los particulares. Pone al Estado a totalmente subyugado a un grupo de intereses económicos. Y mira, y tu ejemplo ¿no? que hiciste cuando tomaste el libro, ¿no? De los polígonos. Te puedo dar un claro ejemplo. Ciudad del Sol. Todos ahí están concesionados, todos tienen concesión. Bueno, ya sabemos la forma de operar, ¿no? Hay pozos. Entonces, ¿por qué todo lo que es Ciudad del Sol y todos los fraccionamientos tienen acceso al agua? Cuando las comunidades aledañas de Tlacote y las que están más cercanas les tandean el agua. Cuando nosotros nos estamos llevando toda su agua desde el pozo. Ese va a ser un dilema muy fuerte de justicia hídrica. Aquí la formulita, ya me acuerdo, esa es la idea que tenía hace rato. Aquí la formulita es justo, la política actual del agua plantea no solamente la concesión privada, sino el trasvase, que es traer agua de otro lado, ya viene el acueducto 2 y el 3. Ajá. Y ahí hay varios dilemas de justicia hídrica, porque una de las personas que tras bambalinas promueve esta legislación, que es una persona muy ligada al Banco Mundial, revisen el contexto de Banco Mundial y privatización en el mundo y se van a encontrar la cloaca, pero en algún foro decía que no les digan nunca que en Querétaro no va a haber agua, y está grabado, está ahí grabado, que no les digan nunca, ¿no? Porque sí va a haber, el problema va a ser de dónde lo vamos a traer y cuánto nos va a costar, ¿no? Incluso, todavía después de eso dijo, en Juriquilla ya pagó tantos.
porque el agua se tiene que pagar. Así. Entonces, el paradigma es eso. Y hablo de justicia hídrica porque hay dimensiones de justicia en de dónde se trae el agua y en quién va a tener acceso. Aquí tenemos este abastecimiento selectivo de los polígonos que son lugares lucrativos, pero también de los espacios pues, que tienen mayor rentabilidad, ¿no? Y que pueden pagar. Y eso es uno de los problemas que detectó Leo Heller en su informe. Hay exclusión de los lugares que no son supuestamente rentables para estos operadores privados. A mí me gustaría comentar lo siguiente, como que por una parte separar el proceso de dotación de agua. Y en este proceso, aparte, están las obras faraónicas. Si no es una gran obra y que se vea y que cueste y que me toque mi noche, pues no nos sirve, ¿no? Y entonces se está perdiendo la autonomía y la autosuficiencia de las localidades, ¿no? Y por ejemplo, el problema que hay en el suelo del centro del municipio de Querétaro, que es muy inestable, y con toda la extracción de agua que ha habido, se rompen las tuberías con un estornudo, ¿no? Las de agua y las de drenaje, en vez de buscar alternativas que realmente pudieran ser viables, ¿no? Otro problema, bueno, ese es uno, el otro problema es el de las tarifas, que son tarifas diferenciales. Primero es la conexión de agua, que ahorita la SEA tiene unas tarifas de conexión de agua verdaderamente infames, o sea, no se pueden pagar. Y entonces muchas particulares y empresas hoteleras están surtiéndose con las pipas de agua de pozos agrícolas, ¿no? Entonces allí hay que revisar obtención y trasvase o manejo de un agua de la otra, ¿no? Y en este sentido va también con el código urbano, ¿qué se hace cuando ya usamos el agua? La primera es que a mí me parece un insulto y un desperdicio verdaderamente inhumano gastar el agua potable en el WC. O sea, esto ya tiene que cambiar en código urbano, tiene que cambiar en los criterios de construcción. Hay muchos supermercados que están usando agua reciclada, agua tratada para el servicio de WC y bueno, para lavarse las manos y es agua relativamente potable. No bebible, pero potable. No bebible, pero lo suficientemente limpia, ¿no? Y ya con el jabón ya quedas a mano. Entonces, ¿por qué si se va a incluir esta reforma de agua, también se tienen que incluir las reformas de construcción, de tratamiento de aguas residuales, de aguas grises y de aguas negras? Primero la separación. Y las aguas residuales grises se pueden usar para el WC o para el riego de jardín. Eso es lo que estamos haciendo. La captación de agua pluvial. La otra, la captación de agua pluvial tiene ciertos límites. Tendría que ser solamente en edificios o en construcciones, porque si no vas a dejar sin el chance de captación de filtración de agua en donde se debe hacer, y aparte que se deban incluir humedales también regionales o locales, porque son indispensables. O sea, si no, vamos de veras, en 10 años a estar como locos. De la captación de agua me refería a la ciudad. Sí, que por se eso. inunda y se mezcla con el agua de cañería, ese es convirtiéndose otro agua cuento. limpia, Ese es otro relativamente cuento. limpia, porque al lluvia Ese es otro cuento. Con aguas negras. Ese es otro cuento de la red de drenaje y de que se cancelaron las redes ya no están haciendo. De lluvia. Ahora, hay muchos drenes de captación de agua de lluvia. El dren del Cimatario, el dren del Arenal, el del Querétaro 2000, el de por aquí, el de por allá, ¿sí? Y va con el comentario que hiciste hace rato. No es casual lo de la privatización y que nos hayamos
los queretanos y los nuevos residentes nos hemos vuelto unos cerdos, porque no me dices o me puedes explicar o ayudar a explicar cómo llega una llanta a un dren. Colchón. ¿Cómo llega el colchón? ¿Tienen patitas los colchones? ¿Tienen patitas las televisiones para llegar a los drenes? O sea, eso no tiene que ver ni el municipio, ni la privatización, ni la recolección de la basura. Porque hablas al 070, al municipio y te dan el servicio. Y sí te lo dan, y te dan el servicio de todo. O sea, sí me consta. Y allí la cuestión es de que sí nos hemos vuelto unos cerditos, y unos cerditos que se nota en la pandemia de cuántos cubrebocas hay tirados en el piso. O sea, también. No. Quiero aprovechar para los comentarios de YouTube, que ya dejamos unos pasar. Tenemos Pamela Sirvo Banda por allá, comentaba que se trata de poner orden y eficacia en el organismo público. Janine Beltrán pregunta, entonces, ¿esas concesiones no están reguladas? Por otro lado, Beatriz Hernández dice, ¿qué va a pasar si mañana se aprueba alguna de las iniciativas? ¿Cuáles son las acciones ciudadanas que se tienen planeadas después de esto? Y, pues, ¿qué se puede hacer antes de la sesión de mañana? Eso es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué vamos a hacer? Porque si mañana pasa algo en esta legislatura, o sea, no tenemos que permitirlo. ¿Qué vamos a hacer? Van dos cosas. Una, el estatus de las concesiones actuales, ¿no? Esas, como comentaba hace rato, se dieron en un marco, se le conoce en derecho como alegalidad. Como no está regulado, pues se ocupan los vacíos. Pero ojo, no, que sea legalidad no significa que sea legal. ¿Por qué? La autoridad, el principio de autoridad es que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta explícitamente para hacer. O sea, ahí, por ley de responsabilidad de los servidores públicos, ya hay una falta si tú como servidor público hiciste un acto de autoridad que no estaba cimentado en una legislación, que no te autorizaba. Ahí ya hay juicios administrativos fáciles, ¿no? Y esas concesiones se dieron en ese marco, pero además hay una controversia de la Ley de Aguas Nacionales en el artículo 20, y esto ya lo puso por escrito el antiguo director local de Conagua, que se apellidaba Lobo. La Ley de Aguas Nacionales dice que solamente el agua que se les da a los particulares se puede usar para industria, agricultura y demás. Eso es una cosa que se llama concesión, títulos de concesión de agua para explotación, para extraer. Pero el agua que yo le doy al Estado, municipio o entidad estatal, no se llama concesión, se llama asignación. Y esa agua es para el servicio público. Y la misma Ley de Aguas Nacionales dice, el agua que yo te asigno autoridad, no la puedes transferir, es intransferible. ¿Cómo me explican ustedes que particulares que solo pueden manejar agua industrial, agrícola y demás, estén utilizando aguas que son intransferibles? O sea, ahí por donde le veas, hay una ilegalidad y hay responsabilidades, ¿no? Entonces, esas concesiones, si se hace la denuncia ciudadana masiva, si se hace la denuncia, porque se pueden revocar, por supuesto que se pueden revocar. Aquí el problema es que siempre la ciudadanía le ha dejado eso a los activistas, a los ambientalistas, y pues la verdad es que echarte a todos esos conflictos de interés encima, por muy activista y ambientalista, no se vale, ¿no? O sea, la sociedad tendría que estar arrastrando el lápiz, haciendo las denuncias, presionando a las autoridades, pero esas concesiones se pueden revocar, por supuesto que se pueden revocar, ¿no? Y se van a amparar, sí se van a amparar, pero se pueden revocar. La ley asiste a este lado porque son ilegales. ¿Hay algún juicio ahorita en...? De hecho, sí hay muchos precedentes en otros lugares del país en donde se han revocado No, me queda claro que se puede revocar, pero aquí hay alguna denuncia que esté en camino. Aquí hay pozos que se han clausurado por ese motivo, sí los hay, ¿no? Entonces, se puede. Y la otra, si pasa la ley mañana, a ver, el proceso legislativo. Para que pase la ley necesita mañana aprobarse en comisiones, que es Comisión de Desarrollo Urbano, y ahí es como un primer voto, un primer visto bueno, y pasa al Pleno, que es toda la legislatura. El jueves está la sesión programada del Pleno. Si el Pleno la vota a favor, pasa. Y todavía queda el Ejecutivo que la tiene que publicar, y el Ejecutivo, el gobernador, tiene derecho de veto. Puede regresar observaciones o recularla o
o sea, intervenir, ¿no? Después de que él la veta vienen los amparos. Y por supuesto que ahí hay cláusulas de inconstitucionalidad y por supuesto que va a haber muchos dilemas jurídicos si pasa. Pero, mientras tanto, va a ser ley promulgada y nos va a generar un montón de problemas. O sea, la idea es no llegar a los amparos, pararla antes. Y aquí... Podemos meter quejas a derechos humanos. Aquí hay que moverse, por todos lados. La cuestión es tener un frente unido, pero no volcarnos en una sola estrategia, todos, todas. Entonces hay grupos, hay coaliciones, hay grupos colectivos que están más bien convocando las marchas. Entonces no convoquemos a 3 marchas, ¿no? Sumémonos a la marcha que hay. Hay colectivos que están en plantón, hay colectivos que están haciendo recursos legales. En particular, nosotros desde Bajo Tierra Museo y el Festival Agua que Corre, que somos 24 organizaciones articuladas, lo que estamos haciendo es aclarar la discusión pública, o sea, la información de calidad. Ahí les recomiendo que sigan nuestras fuentes de comunicación, y también la presión mediática en redes y demás, la muestra de alternativas, por eso vamos a tener muchos conversatorios ahorita, y la presión con actores clave a otros niveles, léase Naciones Unidas, léase Federación, léase, ¿no? Para que también podamos tener esos otros ángulos de presión, ¿no? Pero cada colectividad hace su estrategia. La idea es sumarse. Ahorita hay muchas convocatorias que están circulando. Hay convocatorias que no son nuestras, pero las vamos a poner en nuestras redes para que también puedan, y vamos a poner ahí que no son nuestras, para que también puedan sumarse. Y pues depende mucho del rechazo social, de la presión social. O sea, realmente lo jurídico ahorita no podemos hacer más. Ya se metieron opiniones técnicas, ya se pidió el Parlamento abierto, ya se negó el Parlamento abierto. Hay una cerrazón muy fuerte, pero pues hay un costo político muy grande también, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a los recursos legales, que por supuesto tendrán que estar ahí, sino más bien, y sobre todo, de nuevo a los 3 escenarios, no quedarnos en ya no pasó. O sea, esta coyuntura, lo benéfico que tiene es que le está mostrando a la sociedad que no sabía en qué estado estamos, y que este estado se ha llegado ahí porque no hemos puesto la prioridad en ese tema, que es vital. Entonces también puede ser la antesala para decir, no, que sí se les dictaminen las leyes, pero queremos esta legislación. Claro. Ayer en un programa de radio me preguntaban la posibilidad de una iniciativa ciudadana. Y yo les decía, una iniciativa ciudadana técnicamente hablando es sencilla, porque ya hasta hay machotes de agua para todos, movimiento nacional, de cosas que se pueden hacer en los estados. Y hay la iniciativa de 2017 que se trabajó por sociedad civil y se congeló. Ahí está. El problema es que la fuerza política que se necesita para meter una iniciativa ciudadana, y lo estamos viendo a nivel federal, pues es gigante, ¿no? Entonces, los representantes no nos representan. Bueno, meterla como sea, que se dictamine a favor y que se vote a favor, ese ya es otro asunto, porque la mayoría están justamente promoviendo estas 2 iniciativas que son anticiudadanas. Pero es muy importante pensar que Querétaro es un referente para mal y puede ser un referente para bien en el país. O sea, la situación de Querétaro es tan sui generis y tan delicada que muchos estados están volteando para acá para ver qué onda, y que si aquí se logra derribar, la privatización, también es un referente, ahora sí, pionero y ejemplo para otros estados del país. Y por eso es que redes como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, FANMEX, por eso es que muchos actores de esa escala están muy atentos a lo que está pasando en Querétaro, se han sumado a los pronunciamientos porque saben que es muy estratégico lo que suceda en esta ciudad por el tipo de privatización que se está dando aquí. Claro. Claro, y creo que sí tiene mucho que ver con eso de que seamos un frente común, porque lo que hacían antes es tu problema, o sea, lo que hacen con los minifeudos que decimos que son, para nosotros los condominios son minifeudos, ¿no? Entonces es tu problema, y lo separas. Entonces, no, realmente cuando tú llegas y te enfrentas, pues eres nada más tú, y como dices, es con particulares, ¿no? Nada más es la pradera, o nada más son estas personas de este condominio. El ejemplo de la pradera es muy claro. ¿Cuánta gente, cuántas de la sociedad, que todas las personas que vivimos en esta ciudad apoyamos a las... No, y creo que solamente las que ya habíamos pasado un tipo de problema así, entendimos cuál era la situación de la pradera, pero es bien difícil que tú llegues sola
o con 2, o con 3, o con 4, así nada más, ¿no? A tocar las puertas de Fiscalía de Derechos Humanos o de la misma CEA. O sea, la misma CEA cuando llegas, antes llegabas y ni siquiera de la puerta te dejan pasar, ¿no? O sea, de ahí del mostradorcito y si, entonces tú no, el que sigue, así. Entonces, si nos sumamos todos, creo que sí la participación ciudadana ahorita es clave. Es fundamental y como lo dices tú, si lo vamos o sea, si se va a aprobar, que se apruebe algo bien, algo bueno, no construirlo, no nada más que aprueben para legalizar, porque ahorita lo que quieren es legalizar las malas prácticas que beneficie un grupito en perjuicio de la mayoría. Y que sí, que todos nos sumamos. Pero son dos cosas. Bueno, uno, están comentando en Twitter, en YouTube. La acción afecta a todos, todos tenemos que actuar, hay que trabajar juntos, pero preguntan qué marchas hay convocadas. ¿Alguno sabe marchas convocadas en estos días? Mañana a las 4 de la tarde hay una del frente, que yo no, hay muchos colectivos, de hecho, uno de ellos fue como un frente de defensa de cuando la cuestión energética, hay grupos de la UAC, pues hay varios. Los de la UAC que usan una a las 11. Ajá, entonces está convocada, ese ratito le subimos el cartel, se los pasamos. Y hay un plantón el jueves enfrente de la legislatura, también en la mañana, a las 10 de la mañana. Ese no sé, no, el plantón es el que lo convoca este frente y la marcha de mañana no sé muy bien, pero como no tienen logos los cartelitos y no sé muy bien quiénes son pero para checar mejor, son unos que dieron la rueda de prensa hoy en la mañana, quedó grabada en redes. Es una rueda de prensa que subimos al Facebook al Twitter de Bajo Tierra, y los estuvimos escuchando y vimos, hay líderes sociales, creo que por ahí hay como de alguna movilización de bases de algún partido. O sea, la verdad es que nosotros como festival y como Bajo Tierra somos completamente apartidistas, pero en este momento es un tema de bien común y todos los frentes, porque también así como salieron ellos, saldrán otros, van a salir y pues tienen que salir porque el agua es la vida, ¿no? O sea, ahorita no es un tema como de separaciones, entonces pues cada quien marcamos nuestra identidad claramente, pero tenemos que hacerle frente común, entonces... Oye, nada más para soñar un poco, si quisiéramos empujar esa iniciativa ciudadana que dices que ya existe, ¿qué pasos serían los que deberíamos seguir? ¿Hay donde consultarla de entrada para que veamos que hay que apoyar o necesitamos hacer una consulta? ¿Qué necesitamos hacer? Pues ahorita primero va a ser importante esta movilización para encontrarnos, es como entrar en contacto, encontrarnos. Nosotros, el festival justamente es un esfuerzo para articular. Ya viene en junio el tercer festival. O sea, ¿por qué nos recetas si no estás siquiera viendo que es parte del problema? Bajo Tierra Museo ya ha hecho varios documentos que son suerte de diagnósticos de qué pasa con temas específicos. Ojo, aquí hay desplazamiento forzado por motivos ambientales climáticos ligados al agua, por incendio, por sequía, por agua contaminada, por inundación, y ya lo estamos documentando. Y tenemos cartografías, pero se necesitaría terminar de afinar ese diagnóstico para que también como sociedad sepamos exactamente qué puntos nodales se pone en una ley. Ya hay, incluso nosotros hicimos una guía ciudadana de evaluación de leyes, ¿sí? Para que cuando a ti te llegue una iniciativa, sepas hacer tu checklist. Si eso lo transformas a la inversa, puedes hacer tu checklist de tu propia ley, pero eso son como buenas prácticas y cosas generales de cajón. Hay que ver Querétaro en específico qué necesita, y eso requiere terminar el diagnóstico ciudadano también. La de agua para todos quedó congelada, ¿verdad? A nivel federal. Sí, está ahí parada. Oye, Claudia, aparte de la participación ciudadana, que es fundamental, otra cosa que se me hace que debe ser un pilar es la información. Y ustedes son una excelente fuente para eso. ¿Nos puedes compartir todas tus redes sociales para echarnos un clavado y empezar a documentarnos para empaparnos más del tema que nos atañe a todos y a las generaciones que vienen? Ok, nosotros nos pueden encontrar en www.bajotierra.com.
Ahí hay un apartado que se llama publicaciones y ahí si les gusta verlo en forma de informes, ahí tienen bibliografía que hicimos nosotros de Querétaro. Hay un apartado que dice museo y si le dan visitar el museo, está el museo virtual. Tenemos esa ventaja de que lo pueden visitar a cualquier hora, cualquier día, y visitarlo por partes, es virtual. Dentro de Bajo Tierra. De Bajo Tierra. La página de Bajo Tierra. Ahí está el museo y las publicaciones. Y aparte de eso, si ahí ya es como que estarle pescando, pero si les gusta también ese tipo de fuente de información, tenemos 3 redes, Twitter, Instagram y Facebook, y tenemos un canal de YouTube. Los videos que ustedes ven en el museo de Bajo Tierra están en nuestro canal de YouTube. Entonces, porque el museo pues, es la experiencia museográfica, vas a salas y todo, pero si lo quieren como directo, está ahí también. Y también en la página hay una sección que se llama Actúa por el agua. Es un hashtag. Esa sección también es muy, muy práctica porque ahí separamos por rubros, ríos urbanos, conservación ecológica, privatización, y ahí fuimos poniendo todo el material que generamos temáticamente para que ya nada más busques en tu menú y le des a tu tema de interés y ahí te va direccionando a YouTube, a Facebook, o sea, esa es como la hidra donde está todo, ¿no? Y esa es una campaña permanente de acción que tenemos ahí. A reserva de entrar a su página, ¿nos puedes compartir las redes sociales? @Bajo Tierra Mu o Bajo Tierra Museo en Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto. Pues bueno. Tocaron un tema muy importante, se me hace unos momentos, que tiene que ver con el mercado negro del agua, el huachicoleo del agua. Cuéntanos de ello, por favor. Mira, ahí sí nos echaríamos otras 3 horas. Es que yo no sabía que existía esto. Solamente como para que la gente Claro. se interese y le busque, ahí hay varias, bueno, hay como unas claves. Una es esta como extracción, ¿no? Del agua de los tuberías y lugares. Pero la otra es que la regulación de las concesiones con agua te dice a ti te autorizo uso agrícola, a ti uso industrial, a ti uso tal, y la legislación es muy clara sobre cómo esas concesiones están vigiladas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pero el mercado negro del agua tiene mucho que ver con yo, industria, no quiero pagar impuesto porque el pago de derechos de industria tiene un monto y hasta ahora el de agrícola es libre, ¿no? Entonces, porque es para el campo, porque es la producción de alimentos y tal, y entonces te compro tu concesión, pues te doy 3 millones y dame tu concesión y dame tu pozo. Ahí hay muchas irregularidades porque yo no poseo tu tierra siempre necesariamente, a lo mejor tú ya te moriste y yo me lo quedé, nunca actualicé con agua. Entonces, el registro, el REPDA, el Registro Público de Derechos de Agua, tiene muchos casos en donde está desactualizado. De hecho, han habido malas prácticas en la cuenca en la que estamos, en donde en algún momento a esas concesiones que ya estaban caducas o que ya estaba muerto el titular y todo, las vendieron. Y eso ha generado sobreexplotación también, ¿no? Entonces ahí hay un desastre también en el registro, pero ese mercado negro tiene que ver con cómo se hacen transacciones entre particulares de esos permisos de explotación de agua, y entonces pues ese es un desgaste porque muchas de las que terminan abasteciendo por privados a las zonas urbanas, pues son de titulares que ya están muertos, o son de uso agrícola, o ya están vencidos, o sea, hay... por ahí más o menos va la idea del mercado negro. Y esto se fortalece por la muy mala administración de la SEA, que no tiene inspectores suficientes que vigilen estos casos, ¿no? Ahí le corresponde a la CONAGUA. CONAGUA es la que da las concesiones, a la CONAGUA. Es la que da las concesiones de explotación. Ahí solo que la gente tenga muy claro, hay 2 tipos de concesión. La concesión de explotación de agua, porque luego dicen, es que eso ni nos vamos a meter porque es tema federal la concesión. Sí, la concesión de explotación, pero la concesión del servicio público, que es la que quieren regular, es otra concesión. Son 2. Sí, por eso te decía de las etapas. Una cosa es extracción y otra cosa es la dotación del servicio. Y la otra es el manejo de las residuales. La administración. ¿Hay más preguntas por ahí, Pati? No, ahorita ya estamos por acá bien. Bueno, agradecemos a la librería
Sí. ¿Quieren cerrar con algo? Creo que ya dijimos todo. Yo sí creo que como ciudadanos podemos participar en... Debemos ir participando con nuestro granito de arena, con nuestra gota de agua, de usarla racionalmente, de ver si domésticamente puedo hacer el cambio para rescatar las aguas residuales grises. Hay muchas señoras que ya están usando el agua de la lavadora para regar su jardín. Entonces, sí lo podemos hacer. Ver si podemos hacer la captación de agua en nuestro espacio doméstico, estar muy pendientes de cómo estar usando lo que tenemos. Bueno, sí quisiera cerrar con algo rápido, ¿se puede? Sí, Claro. También cerrar recordándoles que como Querétaro tenemos esta gran ventaja de tener el Museo Ciudadano. O sea, eso es un acervo de información, una cosa que no tienen otros estados y que está aquí. Y es una herramienta súper poderosa. Es gratuito y además, a diferencia de lo que podría ser un otro museo institucionalizado y todo, tiene una investigación profunda académica de fondo y un discurso crítico. Entonces es una herramienta totalmente del ala ciudadana. Y también tenemos esta campaña permanente. Les invitaría que, a pesar de lo que suceda en esta coyuntura que nos tiene que mover en estos días, sigue viniendo el Festival Agua que Corre. Ahí estamos generando las alternativas. Tenemos que aprovechar que está el museo y el festival. Y pues es una pena que mucha gente no conozca el museo o no venga al festival, porque el festival es un esfuerzo fuertísimo de muchos colectivos que se está no se está desaprovechando porque ahí ha quedado todo grabado y está en un micrositio, pero de alguna manera la audiencia que tenemos pues no es la que tendría que tener un festival así. Y sobre todo también que se unan mañana a las 11 de la mañana al Tweetstorm con el hashtag Aguas con la Ley de Aguas. Es importante que aparezca en el hashtag porque así quien entre a la línea puede ver, porque luego usan otros hashtags o no se lo ponen y entonces su tweet ya no lo ven los demás. Entonces, para seguir como la línea y ahí tener la conversación. ¿El festival para cuándo es, Clau? Empieza el 25 de junio y va a ser 4 fines de semana. Excelente. Ok, pues vamos a ver para difundir y que asistamos 2 personas. Bueno, pues agradecemos muchísimo su atención, señoras y señores, y sobre todo al espacio que nos fue prestado este centro cultural, la librería Pessoa, que está en el centro de Querétaro, en la calle de Hidalgo, 183A, casi esquina con Tecnológico, casi en contraesquina con lo que era ahora es la Plaza de Estudiantes, antes era el Jardín de la Bandera, y les agradecemos muchísimo que hayan sido nuestros anfitriones. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido y los esperamos para que participemos todos y detengamos esta apropiación de un derecho que es de todos para que no quede en manos de unos cuantos. Que pasen muy buena noche y muchas gracias. ¡Chao!